Hola, buena tarde. Nos acompaña el profesor Luis Camarena y nos va a platicar sobre historia de la religión. ¿Qué tal, profe? ¿Qué nos vas a contar? Hola, buenas tardes, bienvenidos a las charlas con sentido de Luis Camarena. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de religión. En algunos lugares, en algunos países dicen que no es bueno hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Pero hay consecuencias, tenemos que hablar de todo un poco, tenemos que tener un tema de conversación. En esta ocasión, pues vamos a continuar con la religión, el origen. ¿Cómo empezó la religión en nuestro planeta? Recordemos que cuando éramos Homo sapiens, la diferencia entre un Homo sapiens y los neandertales y los davisonianos y y otros grupos de humanos que ya no existen, la diferencia la hizo la conciencia. ¿Por qué? ¿Cómo surgió la conciencia? La conciencia surgió en la parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal orbital. Eso es el que desarrolla la conciencia. Y al desarrollar la conciencia, nos dimos cuenta que había una cosa que llamamos muerte. Antes de que se desarrollara esa parte del cerebro, la muerte básicamente no nos importaba. A un homínido se le murió un pariente, el padre, el hijo, y no les importaba, dejaban tirado el cuerpo en un lugar y seguían. Pero después la conciencia nos explicó que quizás había vida después de la muerte. Fue una perspectiva que empezaron a desarrollar. Y surgen, por ejemplo, los enterramientos cuando los Homo sapiens e inclusive los neandertales enterraban a sus muertos. De ahí empezaron a surgir los espíritus. ¿Cómo surgieron los espíritus? Los espíritus surgieron porque, pongamos un ejemplo, una persona estaba enferma y ocurría un aparente milagro. ¿Cuál era ese aparente milagro? Que la persona estaba inconsciente, pensaban que estaba muerta, pero de repente surge un rayo o un búho empieza a cantar o un lobo llega cerca del cuerpo y lo huele, pues ya empezaron a pensar que había espíritus en esas áreas, el espíritu del lobo, el espíritu del rayo y todo eso. Entonces primero surgieron los espíritus. Y después de los espíritus, ¿qué surge? Surgen los amuletos. Supongamos esto, o imaginémonos esto. Alguien empezó a adorar, si así se puede decir, al lobo, carbó en madera o talló en piedra. Ya sabíamos tallar, ya usábamos instrumentos. Y se lo colgó en el cuello, una especie de amuleto, que después fue evolucionado. Entonces así surge, ese es el principio de la religión. Primero surgieron los espíritus del bosque, del árbol, del rayo, de la lluvia, que después les pusimos nombres. Vamos a ver cómo. ¿De dónde surgió eso? ¿Cuándo surgió eso? Cuando éramos nómadas, cazadores recolectores. Después dimos un brinco, si se puede llamar así, o quizás un proceso, y nos volvimos agricultores, o sea, sedentarios. Entonces, ¿cómo evolucionó el amuleto? Cuando nos volvimos sedentarios, cuando conquistamos la agricultura, o ella nos conquistó a nosotros, principalmente el trigo allá en Mesopotamia, ya no cargábamos nuestro amuleto aquí en el pecho, colgado, ¿verdad? Ya construimos alguna casa, alguna choza, como ustedes quieran llamarle, y se inició el nicho. Todavía en las casas aquí, en Los Cabos, donde estoy transmitiendo, van a muchas casas en las colonias y van a encontrar muchos nichos. En los hoteles hay nichos donde ponen a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, o algún otro santo católico, o una imagen cristiana. Entonces, del amuleto brincamos al nicho, que después sería un santuario. Eso se fue convirtiendo en santuario. Aquí en Los Cabos, también en las carreteras, ustedes van a ver que hay un pequeño nicho, después se vuelve santuario e inclusive después pasa a ser capilla. Y con el tiempo, esto se transforma en tiempos, surgen los rituales, surge la raza o la casa sacerdotal y se organizan las iglesias, llámese cristiana, musulmana o judía o hebrea. Entonces, ¿dónde surgió todo esto? Ya si podemos llamarle la religión organizada, en donde surgió casi todo, ¿verdad? En Sumeria. Pero antes de Sumeria, que hubo una cultura que se llamó Ubaid,
cuando todavía no formalmente se construían ciudades. Y antes que eso existieron los santuarios de Gobekli Tepe, de Karahan Tepe, los asentamientos de Cañonú y otro que se me olvida. ¿Recuerdas cómo se llama ese que está en Turquía? Catalhuyu. Catalhuyu. O Catalhuyu. Okay. Eso fue antes de la ciudad. La primera ciudad oficial en la historia fue Uruk, y la segunda Ur, y la tercera Eridu, o algo por... no exactamente en ese orden, pero primero fue Uruk. De ahí viene la palabra urbano y urbanización y todo lo referente a urbe. Entonces, ahí ya cuando estaban en ciudades, ya cuando tenían sus espíritus, a estos los transformaron en dioses. Ahí surgen los dioses primigenios, los dioses Anunnaki, que tan de moda están. Anu, Enlil, Enki, Inanna, Sin, Tamu y todos esos, ¿verdad? Al paso de los tiempos, eso estamos hablando de hace 6,000 años, en una ciudad de ahí que se llama Ur de los Caldeos, nace un patriarca, profeta que se llamó Abraham. A él se le considera el padre de las tres fes. ¿Cuáles son las tres fes? El judaísmo, el cristianismo y el maometismo o islam. Cuando él vivió en Ur de los caldeos, eso es muy importante. Los caldeos eran una casta sacerdotal relacionada con los magi o los magos o los zoroastrianos. Los zoroastrianos, no sabemos cuándo surgió el zoroastrismo, pero fue la primera religión oficial monoteísta. Hay que recordar que al nacer Abraham en Ur de los caldeos tenía la influencia de los caldeos. Entonces, según la Biblia sale, también recordemos que la Biblia fue escrita en Babilonia durante el cautiverio. Por lo tanto, la Biblia recibió muchísima influencia de los sumerios, acadios, asirios y babilonios. Cuando el rey Ciro el Grande los dejó reconstruir su templo en Jerusalén de regreso al cautiverio, llegaron con muchísima influencia. ¿Qué hizo Abraham, el padre de las tres fes? Sale de Ur de los caldeos, llega a Harran, donde se establece su papá, se queda ahí, y de ahí él continúa, se queda por un tiempo, de ahí él continúa hacia Canaán, y de ahí continuó hacia Egipto, con su esposa, medio hermana Sara, que se convertiría en Sarai. Ahí hubo algo turbio con la relación entre Sara y el faraón egipcio, que el faraón egipcio corre a Abraham, pero no lo corrió con lo que traía puesto, sino que lo hizo más rico, como era ser rico en aquel tiempo, tener mucho ganado y muchos esclavos y muchas mujeres. Después regresa a Canaán, habitado por los cananeos, descendientes de Cam, el hijo menor de Noé, después del diluvio. Sí, muere ahí él y Sara, y ahí fueron enterrados. De hecho, la tierra donde los enterraron pertenecía a un hitita, una raza muy poderosa que se extinguió en el año 1200 aproximadamente antes de Cristo, sobreviviendo uno que otro. Entonces Abraham, cuando sale de los caldeos, fue por orden de un Dios que solamente le hablaba a él. Por eso en la Biblia decían el Dios de Abraham, después decían el Dios de Israel, después decían el Dios de Isaac, porque la gente, el pueblo judío, adoraba muchísimos dioses. Y sí, había sacrificios humanos. ¿Cuál fue el último sacrificio humano que se iba a hacer? El de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, que un ángel del Señor en la mitología cristiana le dijo: detente, agarra ese chivo que está atorado y mátalo a él. Ahí surgen los sacrificios y los que llaman holocaustos y las ofrendas. Ahí surgió de hecho, el cristianismo. ¿Cuándo surgió el cristianismo? Aproximadamente en el año 2000 el judaísmo aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Surge un nuevo Dios, Jehová, el más poderoso de todos, que fue influencia de Enlil o Enki, de los reyes sumerios o de Sumeria. ¿Por qué fue la influencia? Acabo de decir hace rato, porque en Babilonia los jóvenes israelíes crecieron
aprendieron a escribir. Eso es muy importante. Recuerden que la escritura se inventó en Uruk. Entonces, Abraham, que no sabía escribir ni leer, eso es muy importante. Cuando vemos nosotros caracteres egipcios o los caracteres sumerios, para ser escriba en aquel tiempo necesitabas dominar 4000 caracteres. Después los fueron eliminando y después eran 400 caracteres. Nosotros tenemos 29 en nuestro abecedario y apenas lo dominamos. Entonces era mucho trabajo ser escribano, por eso eran tan importantes. Ellos llevaban los récords desde contabilidad, desde transacciones, desde lista de reyes, historias, poesía. Inclusive hemos encontrado la receta de la cerveza que fue inventada por los mismos sumerios. Pero la influencia sumeria, acadia y babilonia sobre los hebreos era muchísima, al grado de que ellos adoptaron muchísimas de las tradiciones e historias y mitos sumerios, y cuando por fin pudieron escribir en el año 530-540 a.C., esas historias sumerias las pusieron en la Biblia, en el Génesis. Así comenzó el cristianismo, el judeocristianismo, y también muchos años después surgiría el Islam, basándose en esas historias que originalmente fueron sumerias. Así fue como empezaron las tres fes que les llaman. Abraham, recordemos que fue el padre de las tres fes. Vamos a continuar después, ¿verdad?, sobre este tema del judaísmo, cristianismo. Vamos a entrar a los zoroastrianos y otras religiones. Por lo pronto espero que disfruten y muchas gracias. Gracias, profe. Oiga, y una pregunta, los rituales, ¿a qué nos referíamos con los rituales que se presentaron? Qué interesante. Los rituales que están de moda, porque ahora muchas personas, no las critico en asunto, hacen rituales de abundancia. Las iglesias hacen rituales. ¿Qué es un ritual? Sentarse, orar, persignarse. Muchos consideran un libro sagrado, otros sentarse a orar, ¿verdad? Entonces los rituales surgieron antes de la historia, cuando los que adoraban a los espíritus decidieron empezar a implorar, a pedir a ellos. Después olvidaron eso y surge la casta sacerdotal, los que podían realizar esos rituales. Ahora, ¿quiénes son? Los pastores, padres, presidentes y los dirigentes de las diferentes religiones. Ok, muchas gracias, muy interesante. Pues estaremos atentas a la siguiente charla para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, hasta luego.